Estimados amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva edición, tercera edición de Noticias, en la cual vamos a hablar, pues ya saben ustedes, de Israel. Ese es nuestro tema desde el principio hasta el fin, porque somos la retaguardia espiritual de las FDI y estamos dispuestos continuamente a seguir bendiciendo al pueblo de Israel en general. Sobre todo en este día que se recuerda un hecho, el hecho más terrible de la historia, que es el día del Holocausto, pero además en la situación en la cual tiene ahora mismo el pueblo de Israel hay unos paralelismos de los cuales vamos a hablar en unos momentos. Mire, tenemos los titulares de prensa, tenemos el análisis, tenemos un vídeo de Bat Yassin que hemos grabado hace muy pocos días cuando estuvimos allí, muy interesante, que habla justamente, evidentemente, del Holocausto, y tenemos a don Marcos también y a doña Isabel, o sea que tenemos el programa completo como siempre. El rabino la semana que viene entrará, ha estado y sigue ocupado con estos días, muy ocupado, y me ha dicho evidentemente que no podía estar todos los días. Me está mandando vídeos, pero un poco para que tenga la información de lo que va haciendo, pero no para ponerlo tanto en público, pero le digo que en la próxima semana, si el cielo lo permite, ya estará de nuevo con nosotros. Mientras tanto, un fuerte abrazo para todos, bienvenidos a la Labranza TV. Informamos con devoción y devoción por la verdad, aunque duela, aunque las cosas son difíciles a veces de entender. Tenemos que ser honestos absolutamente siempre y decir las cosas como son, al pan y al vino, el agua clara y el chocolate espeso. Doña Isabel, adelante. Shalom, retaguardia espiritual de las FDI y amigos de este canal LTV. Hoy es un día, como ustedes la mayoría sabrán, el día del recuerdo de la Shoah, ese día que no debería de haber existido, pero por desgracia, por mucha desgracia, estamos recordando que millones de personas, 6 millones de judíos y más personas fueron sentenciadas a muerte por un capricho, realmente, por pensar que sobraban en el mundo, cuando el mundo es tan grande y el mundo nos han puesto para que amemos al que tenemos al lado y para preocuparnos por el prójimo. Pero ya ven, no solamente que lo recordamos y que no olvidamos, sino que lo estamos ahora mismo, en este tiempo, en estas fechas, estamos otra vez, pues, ¿cómo les digo, verdad? Sufriendo porque se vuelve a sentir ese halo, ese viento de odio, esas manifestaciones sin sentido, vacías de todo, porque no tienen lógica ninguna, pero aún así dañan y han dañado a muchas personas, a generaciones completas. Y desde aquí estamos como retaguardia espiritual de las FDI para no olvidar, para no perdonar y para que nunca más se vuelva a repetir. Estamos como les digo, como retaguardia espiritual de las FDI, miles aquí en este canal y millones en el mundo, aunque no lo quieran ver, pero que estamos con Israel y valoramos todo lo que hacen y estamos con ellos en estos tiempos que, como les digo, parece ser que quieren repetirse. Muchísimas gracias y volvemos otra vez a estas titulares y sin olvidarnos de nuestro querido equipo de moderadores, aquellos que hacen este lugar familiar, un lugar de confianza, un lugar de tranquilidad, sabiendo que todos los que estamos aquí bendecimos a Israel y estamos pendientes, absolutamente pendientes de estar informados con esas noticias con devoción, las noticias que no nos las cuentan afuera, o si no las cuentan, nos las cuentan con esos sesgos de antisemitismo, porque sí, todavía continúa y todavía existe, muy a pesar de todos nosotros. Muchísimas gracias y vamos a los titulares. Pues entramos directamente en los titulares de prensa que hacen referencia, como no puede ser de otra manera, a este día tan especial. Huckabee, en el evento de conmemoración, que es el embajador de Estados Unidos, el señor Mike Huckabee, en este evento de conmemoración del Holocausto, ha dicho: Israel es todo lo que esperamos que sea el mundo. Mike Huckabee les dice a los asistentes a una ceremonia del Día del Recuerdo del Holocausto: vengo a traer bendiciones y a estar con ustedes, porque ustedes son todo lo que esperamos que el mundo sea.
Buena frase del señor embajador Yo soy Israel. de Estados Unidos. Yo soy Israel. Somos Israel. Somos Israel. Seguimos. Mire, en Auschwitz, rehenes y familiares de cautivos establecen paralelismos entre el Holocausto y el 7 de octubre. Y esto es de máxima importancia porque en realidad, vamos a tratar este asunto en el análisis. ¿Qué ha dicho el señor Herzog? Sí, Herzog afirma que la libertad de los rehenes es un imperativo humano universal y llama al mundo a trabajar por su liberación. Seguimos en Auschwitz. Los supervivientes también del 7 de octubre y los rehenes liberados han cantado en Hativá, que es el himno nacional de Israel. 10 rehenes participarán en la Marcha de los Vivos en un antiguo campo de concentración nazi. Un sobreviviente del Holocausto les dice a 2 rehenes liberados: nos mantenemos firmes frente al mal. Firmes frente al mal. Mira, la imagen que ven están en una de las cámaras de gas. Imagínense la connotación que tiene esto, que después de tantos años, los supervivientes del 7 de octubre, familiares del 7 de octubre, del 2023, estén en este lugar tan emblemático en el sentido de lo que significa, cantando Hativá, que es el himno nacional de Israel. Esto tiene una connotación muy fuerte en este día también. Nunca más ahora, ha dicho el señor Donald Trump, emitiendo una declaración en el día del Holocausto y lamentando el aumento del antisemitismo después del 7 de octubre. No que no lo hubiera antes, pero lo que ya es increíble es que a continuación del 7 de octubre aumentara el antisemitismo. Sí, honramos la bendita memoria de los 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que fueron brutalmente masacrados por el régimen genocida nazi y sus colaboradores en uno de los momentos más sombríos de la historia de la humanidad. Mire, han sonado sirenas en Israel esta mañana a las 10 de la mañana, hora de Israel, sería a las 9 aquí en España, en todo Israel, llamando la atención a los solemnes actos del Día del Recuerdo del Holocausto. El ataque aéreo en Jabalía, en el norte de Gaza, tuvo como objetivo a un grupo de operativos de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en un centro de comando utilizado por los grupos terroristas. Sí, porque no crean ustedes que los grupos terroristas respetan el día solemne del Holocausto, es más bien, lo intentan de todas las maneras posibles de intervenir, pero la Fuerza Aérea ha intervenido en ese lugar también, me refiero a Gaza. El señor Herzog, en Yad Vashem, que vamos a ver las imágenes dentro de un momento, les voy anunciando, imágenes grabadas en directo, tal cuales son, hace muy poco tiempo, don Isabel y un servidor, y don Marcos, y que los vamos a ver en un momento. Pero recuerdo, la historia dice: no perdonará a quienes destruyen a Israel desde dentro. En la ceremonia oficial de Estado en Yad Vashem para el Día de Recordación del Holocausto, el miércoles, el presidente Isaac Herzog hizo un llamado urgente a la unidad nacional frente a las terribles divisiones dentro de la sociedad. Sí, ese es uno de los peligros que siempre hemos recordado, ¿verdad? Que hay división interna. No estamos hablando de un 50 por 50, a ver si me explico, pero hay división en la sociedad de Israel que es muy peligrosa porque hay que enfatizar la unidad. Y el señor Herzog lo ha hecho en un día tan importante como es el día que se recuerda el día del Holocausto. El primer ministro, señor Benjamin Netanyahu, comparó otro dato muy importante que está relacionado con lo que hemos dicho al principio, comparó al grupo terrorista Hamás con los nazis y prometió traer de regreso a todos los rehenes de Gaza. Quieren matar y destruir a todos los judíos y declaran abiertamente su intención de destruir al Estado judío. Lo dicen en voz alta, pero no va a suceder. Estamos decididos a aniquilar a los monstruos de Hamás, estos monstruos que cometieron la peor masacre que hemos vivido desde el Holocausto. La peor masacre después del Holocausto, ¿eh? Esto tiene muchas implicaciones, sobre todo y particularmente ahora en este contexto. Mire, las conmemoraciones continuarán el jueves con el sonido de las sirenas de 2 minutos, hemos dicho, a las 10 de la mañana, cuando el país se paraliza para recordar a las víctimas. Yad Vashem estará abierto al público general para una serie de ceremonias el jueves. Se celebrarán otras ceremonias y eventos en varios lugares durante el día, culminando con una ceremonia a las 8 en la casa de los combatientes del gueto. Así es todo el día en Israel. Además, mire, se ha condenado a 16 meses de prisión a un adolescente sospechoso, no, confirmado, no sospechoso,
hecho de atacar a un rabino. Un adolescente que atacó a un rabino en una ciudad del centro de Francia es condenado a 16 meses de prisión por el Tribunal de Menores, tras una larga jornada de audiencias en la que negó su responsabilidad. Esto es lo que está pasando también en Francia. El señor Trump ha criticado a Harvard como antisemita y de extrema izquierda en medio de la lucha por la congelación de los fondos que se da a la universidad. Este lugar es un desastre liberal, escribe Trump en su plataforma Trump Social, quejándose también de que ha admitido a estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país. Bueno, más claro no sé si se puede decir. Señor Abbas, recuerden ustedes, llama a los hijos de los perros de Hamás, literalmente lo ha dicho, a liberar rehenes y eliminar, fíjese lo que dice, las excusas de Israel para la guerra de Gaza. Las excusas, o sea que el hecho de que hayan secuestrado, asesinado a más de 1.200 personas, secuestrado, que todavía están secuestrados en Gaza, es una excusa para que Israel continúe la guerra en Gaza. Fíjese lo que dice el señor Abbas de los hijos de los perros de Hamás, que son sus primos hermanos. Por tanto, lo dejo ahí. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llamó el miércoles al grupo terrorista Hamás hijos de perros y les ordenó al grupo terrorista liberar a los rehenes que tienen retenidos para eliminar lo que dijo era el pretexto de Israel para continuar su guerra en Gaza. Esto es increíble, ¿no? Increíble absolutamente. Don't forget, yo soy Israel, somos Israel. En su última aparición pública, Francisco reiteró su llamado a un alto el fuego en Gaza, calificando de deplorable la situación humanitaria. Don't forget. El Papa Francisco se preocupó profundamente por Tierra Santa y los judíos, pero dejó un sabor amargo después del 7 de octubre. Don't forget. Las relaciones entre Jerusalén y el Vaticano tocan fondo en medio de la guerra de Gaza. Don't forget. Estimados amigos, estos han sido los titulares y tenemos también las ampliaciones, las actualizaciones, que las trataremos en un momento, pero antes vamos a pasar a las ediciones diarias. Doña Isabel va a pasar a la sección de los moderadores y después tenemos el análisis y después continuamos con el programa. Así que adelante, escuche por favor estas ediciones diarias. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición 7 AM en España, 8 AM en Israel. El día en Israel de conmemoración del Holocausto. Segunda edición, 12 horas en España, las 13 PM en Israel. Suenan sirenas en todo Israel, no olvidemos. Tercera edición, 19 PM en España, 20 PM en Israel. ¿Cuál es la diferencia? Auschwitz y los túneles de Hamás en Gaza. ¿Cuál es la diferencia? De eso es lo que vamos a estar hablando en este análisis de la situación. Un instante, voy a mirar por si tenemos alguna actualización al momento. Lo que tenemos en pantalla sigue estando desde hace 19 minutos que se nos dice que en Auschwitz rehenes de Gaza, y familiares de los cautivos establecen paralelismos entre el Holocausto y el 7 de octubre. Y mire, que esto se diga en el contexto de Israel no se imagina lo fuerte que esto significa, porque todo este tiempo, y vamos a hablar vamos a decirlo de esta manera, hasta hoy en día, desde el que acabó el Holocausto, y digo acabó en el sentido cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, los juicios, etcétera, etcétera, todos estos años no se ha querido establecer ningún paralelismo con nada relacionado, por muy fuerte que hubiera sido, con lo que pasó en el Holocausto. Pero hoy, en este día, en este año, en Auschwitz, en el centro de aniquilación que hubo en su momento, donde cada año familias y buenas gentes de corazón se reúnen para recordar lo que allí pasó, hoy se ha establecido un paralelismo entre ese Holocausto que se recuerda y lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Ya dijimos en su momento, y quisiera recordárselo a todos ustedes una vez más, que hemos dicho que igual que pasó cuando el principio del Holocausto fue la noche llamada de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, ahí empezó el Holocausto. Bueno, pues la
y la Segunda Guerra Mundial, vamos a decirlo así, pues esta posible guerra tercera mundial, que digo posible, ni mucho menos estoy diciendo alentando siquiera, empezó, desde luego, si algún momento va a venir, empezó el 7 de octubre del 2023. Eso no se puede olvidar. Mire, permítame hacer una referencia a los secuestrados, una referencia porque un sobreviviente, en este caso una joven que ustedes recordarán, una sobreviviente del 7 de octubre, rehenes liberados, han actuado en la ceremonia de la Marcha de los Vivos. El afligido sobreviviente del Kibbutz Be'eri, Daniel Weiss, y el rehén liberado Agam Berger actúan en el escenario en la ceremonia oficial de la Marcha de los Vivos, con Berger tocando el violín, un violín de 150 años que se ha salvado, que recuperaron en su momento durante el Holocausto. Weiss, cuyo padre murió protegiendo el kibutz el 7 de octubre, mientras que su madre fue asesinada durante el cautiverio de Hamás, toca la guitarra y toca el violín cantando "Oh guardián de Israel, protege el remanente de tu pueblo Israel", canción que también cantó, valga redundancia, bajo la entrada de Auschwitz el miércoles. La pieza para violín de Berger es la evocación de la melodía de la lista de Schindler. Mire, lo que estamos diciendo es que este año ha sido muy llamativa, muy clara, las referencias tanto de los ex secuestrados y también del primer ministro, señor Netanyahu, específicamente a lo que se ha comparado con el Holocausto, con lo que pasó el 7 de octubre. Ya le digo que eso ni se menciona ni se relaciona, pero este año, en estos momentos, cuando estamos viviendo un holocausto. Sí. ¿En dónde? En Gaza. ¿Pero por parte de quién? Pues por parte de Hamás. Mire el título que hemos puesto, se lo pongo en pantalla. La pregunta que hemos hecho, y también le pido, por favor, si es tan amable usted, que la conteste en su mejor forma que lo pueda contestar. ¿Cuál es la diferencia entre Auschwitz y los túneles de Hamás en Gaza? Estamos a día 24 de abril. Estamos a 566 días de Israel en guerra. Noticias de Israel con don José y con doña Isabel. Y mantenemos nuestra oración, rezo, intercesión, ayuno. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Por tanto, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Auschwitz y los túneles de Hamás en Gaza? Esa es la pregunta que le rogamos, si es tan amable, que nos comparta. Saben que nos interesan las preguntas, claro, ¿cómo que no nos interesan? Pero más nos interesa sus opiniones, sus respuestas, lo que usted siente, lo que usted quiere decir. Mire, nosotros creemos que cuando un programa, sea este programa o cualquier programa, a ver si me explico, cuando hay una interrelación, es cuando realmente se puede entender que el programa es visto, es entendido, es compartido, y es compartido en el sentido más amplio de la palabra. Creemos que es necesario compartir estos datos. Si no lo creyéramos, no haríamos ni este ni ningún programa. No es una cuestión de ganancia, como alguien se puede pensar. Es una cuestión de entender que tenemos una responsabilidad como retaguardia espiritual de las FDI. Y esta pregunta, ¿cuál es la diferencia?, la estamos haciendo delante de todos ustedes porque creemos que es de vital importancia. La imagen que hemos visto en pantalla hace referencia a un campo de concentración y hace referencia a los túneles. Hemos puesto el fondo en un color oscuro, en color gris, para recordar aquella época, y hemos puesto la parte del frente pues a los secuestrados, digo, son imágenes, no son de ellos literalmente, para que entendamos, y otra vez se lo quiero poner en pantalla completa, para que entendamos realmente lo que estamos diciendo. ¿Hay alguna diferencia? O a lo mejor no hay ninguna diferencia. O a lo mejor alguien dirá, pero bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo se le ocurre decir que hay algún parecido entre Auschwitz y entre los túneles de Hamás en Gaza? Mire, no voy a decir el final ya, porque si le digo sí o no, pues entonces ya no hablamos, ¿no? ¿Hay diferencias o no las hay? Si usted las puede ver, y ve usted algunas, o no hay,
le pido por favor que usted lo comparta en el chat. Y después también que lo ponga en la descripción del vídeo. Ahora estamos en directo. Dentro de un momento el vídeo, cuando acabe el programa, pasará a un vídeo regular en el cual pues está grabado y se va a ver tantas veces como uno lo quiera ver. Pero ahora estamos en directo. También se puede escribir en la descripción del vídeo cuál es su opinión. Insisto, es muy importante porque hay personas incluso que cuando leen sus comentarios le dan like a su comentario. No solamente dan like, dijéramos, al programa en general, sino dan like a su comentario porque les parece interesante. Mire, si nosotros nos callamos, está escrito que las piedras hablarán. Y yo no quiero que las piedras hablen por un servidor, quiero decir las cosas como son. Ya sé que empleo muchas soliloquios, me pongo a hablar yo solo, es un soliloquio, ¿no? Pero tengo la intención de que no hable yo solo, sino que todos nosotros compartamos lo que estamos diciendo. Mire, está diciendo alguien aquí, seguir con sus criterios de visión. Mire, por ejemplo, nos dice Mario Abreu Fragoso, hablando de señor Netanyahu, no se puede dejar amedrentar y tiene que seguir con sus criterios y visión que ha tenido desde el principio. Hamás y sus delincuentes internacionales y un sector de Israel pudieran estar derrotados, evidentemente pueden estar derrotados, si no se mantuviera el criterio de fortaleza y de visión de futuro que el señor Netanyahu tiene. Hablando de la diferencia o la no diferencia en Auschwitz, no sé cuántos de ustedes han visitado Auschwitz, o no sé cuántos de ustedes han visto el Museo del Holocausto en Israel, pero nos da una visión de lo que pasó en su momento y lo que está pasando ahora. Miren, en Auschwitz llevaron agentes, a judíos en particular, también llevaron a españoles. No digo en Auschwitz, digo en campos de concentración. Hubo españoles, hubo cristianos, hubo muchas clases de personas, pero básicamente el objetivo eran considerados por un lado como si fueran políticos, como religiosos, como diferentes maneras, homosexuales, etcétera, etcétera. Sí, también los llevaron a los campos de concentración y los aniquilaron. Sí, los asesinaron también, por diferentes criterios, pero el grueso, dijéramos así, el grupo numeroso, grande, 6 millones de judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron vilmente asesinados en los diferentes campos de concentración por un pecado. ¿Cuál era? Ser judíos. Mire, tenemos dos cosas muy interesantes que las voy a poner ahora mismo, en un momento. Por un lado, el testimonio de una niña en su momento, que ahora es una señora mayor, que cuenta su experiencia en un gueto. Mire, a mí me ha sorprendido primero cómo lo cuenta, la descripción que hace, y le aseguro que una persona que tenga el mínimo de sensibilidad se va a sentir conmovida. Eso vamos a poner dentro de un momento. También vamos a poner las imágenes que hemos, insisto, grabado hace muy pocos días en el Museo del Holocausto, que nos va a dar una descripción, nos van a hacer un poco entender si hay alguna diferencia o no hay diferencias entre Auschwitz, los campos de concentración, que no eran campos de concentración, eran campos de exterminio. No sé si alguien entiende la diferencia. Muchas veces se hace un campo de concentración, como si fuera que allí concentran a gente y tranquilamente están, bueno, si están detenidos, pero no pasa nada, no. Eran campos de exterminio. Según llegaban a los campos de exterminio después de, vamos a verlo después, las imágenes, los vagones de la muerte, después de llegar allí, las personas que consideraban, los judíos que consideraban que podrían valer para trabajos forzados, los apartaban a un lado. Y mujeres o niños, ancianos o enfermos, directamente iban a las cámaras de gas. Era, por tanto, campos de exterminio. La pregunta que yo hago ahora, ¿los túneles de Hamás en Gaza qué son? Sino un campo de exterminio en profundidad, porque los campos de exterminio de los nazis estaban, en términos generales, evidentemente, en la parte explanadas, en barracones terroríficos, pero es que se podría hacer una comparación muy fácil, muy sencilla, que incluso lo ha hecho el señor Netanyahu, diciendo que los de Hamás y los nazis son la misma cosa. Yo lo digo en otras palabras, son los mismos perros con diferente collar, y pidiendo perdón por comparar a los nazis y a los yihadistas de Hamás con los perros. Los perros son nobles, animales nobles. Los otros son una mezcla entre hiena, perro salvaje, no sé qué decir. Monstruos, pero monstruos que tienen apariencia humana.
porque si fueran monstruos lo veríamos como algo de ciencia ficción. No, son seres humanos que se han deshumanizado, tanto en el pasado como en el presente. Por tanto, los campos eran de exterminio. Bueno, lo que ha hecho al nivel diferente de volumen, pero no al nivel de la misma idea, ha sido exterminar a los judíos, sí, a los judíos modernos de ahora, a los israelitas que le llamamos, en los campos de concentración bajo tierra, o sea, en los túneles de Gaza. Por tanto, no se puede hablar de no es que los han secuestrado. Mire usted cómo salieron del campo de concentración de Gaza, cómo han salido. Igual que salieron en su momento los que pudieron salir vivos, porque saben ustedes que una vez que por ejemplo, los rusos entraron en los campos de concentración, en algún campo de concentración, también los norteamericanos, encontraban personas, primeramente, lo voy a decir así que me duele mucho, amontonados, muertos, asesinados, otros en situación total debilidad. Muchos murieron incluso en esos días porque algunos de buena fe intentaron darle alimento muy rápido y también murieron porque estaban totalmente desnutridos. No voy al caso ahora ese, lo que voy al caso es que las comparaciones son evidentes absolutamente. Lo que pasó en Auschwitz, insisto, no hablo de proporción numérica, pero es la misma idea. Aniquilar al pueblo de Israel. Se ha querido aniquilar al pueblo judío. Se ha querido aniquilar por parte de Hamas, de Hezbollah, de Yihad Islámica, de los hutíes. Siguen todavía asesinando judíos hasta hoy en día, contaminando al mundo entero. No quiero decir lo que está pasando en las universidades en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ese antisemitismo que no es otra cosa ni más ni menos que antijudaísmo, ser antijudío, odio a los judíos. No, algunos dicen, no, nosotros no odiamos a los judíos, somos como dicen ellos, antisionistas, como si fuera una cosa diferente. Es odio a todo lo que suene, se parezca o sea judío. Y eso es lo que está pasando. Por tanto, haciendo una referencia ahora muy amplia, digo que las diferencias, ¿cuáles son las diferencias? Pues un servidor, en este caso, no veo diferencias, pero eso es mi opinión. Por eso le pido que usted haga la suya. Yo no veo diferencias. Los campos de concentración de Gaza, de Hamas, están bajo tierra. Esa sería la única diferencia, que unos están en la parte superior y otros en la parte más cercana al infierno, aunque arriba o abajo ha sido siempre un infierno. Dicho esto, hay mucho más que decir, pero voy a poner ahora el vídeo que hace referencia a Yad Vashem. Esto es importante que lo veamos para poder entender también de lo que estamos hablando hoy y en este día. Así que le pongo el vídeo de Yad Vashem. Estamos entrando en el Museo del Holocausto, un pasillo que nos lleva a este lugar. Vamos a visitarlo ahora y lo compartimos con todos ustedes en directo. Estamos grabándolo en directo. Ahora ustedes lo van a ver después en un ratito, evidentemente, pero esta es la visita de hoy, que queremos mostrarle un lugar tan importante como es este, el Museo del Holocausto. Que vemos en las imágenes son pues los utensilios que recogieron de los campos de concentración. Ahí ven uno de los vagones, un resto de vagón que está como referencia para que todo aquel que vaya al museo y la entrada a los campos de concentración, esas imágenes que están grabadas en la memoria del mundo entero. Algunos no quieren recordarlo, mejor dicho, dicen que ni ha asistido siquiera. Bueno, aquí hay un testimonio directo. En el museo Yad Vashem usted va a ver estas cosas y necesitamos verlas.
cada año, recordarlas para que no tengamos que repetirlas. Las imágenes de las alambradas electrificadas. Siga con nosotros y comparta este canal, por favor. Siga con nosotros, se lo rogamos. Comparta estas ideas, que no son ideas, que son testimonios históricos. Todos estos utensilios que ven ustedes, las imágenes, los vídeos, todo esto forma parte de la historia, de la terrible historia del tiempo del Holocausto que hoy se recuerda. Bueno, restos de los zapatos. Son los restos de zapatos que se han encontrado. Hay muchos más, ¿verdad? Pero todo esto no es nada simbolismo. Es algo que necesitamos ver y comprender. De lo que eran las barracas, los campos de concentración. Imágenes aéreas tomados por las cámaras de también norteamericanos y no sé si rusos, no lo puedo precisar, pero que hubo un momento en el cual ni se pensaba que era lo que estaban haciendo. No querían ni comentarlo, no se dieron cuenta de que era eso, no lo sé. Pero esta ha sido la realidad. Cuando usted va a este lugar, al Museo de Yad Vashem, encuentra lo que le digo de verdad, no solamente es lo que vemos en imágenes, sino hay una atmósfera especial, un sentimiento ineludiblemente que lo vamos a experimentar. Y le digo, no solamente en sí lo que es el edificio, el lugar, las imágenes que vemos, es que se da cuenta uno de cómo es el ser humano, cómo es la inhumanidad, mejor dicho, del ser humano. Estas son dicen camas, donde dormían hasta 5 y 6 personas. Imagínese usted el sufrimiento que tuvieron que pasar. Miren, estaba leyendo testimonio de que muchas personas lo único que querían era saber si iban a vivir un día más, porque cada día era una victoria de lo que estaban sufriendo. Esto es lo que se ve en el Museo del Holocausto, que hoy le digo que es un día emblemático. Aquí ven estas especie de transportes de piedras. De estas piedras les hacían llevárselas de un lado a otro. Mire, trabajos forzados, sufrimiento, y cualquiera que se ponía, o que no se movía, o que no podía, o que se desmayaba, o que iba a las cámaras de gas. Esta es la realidad, ¿eh? A ustedes se lo pueden contar o a mí como quieran, pero esta es la realidad. Imágenes reales, no son imágenes de inteligencia artificial, no, imágenes reales de lo que se ha visto. Y lo peor, que todavía estamos muy cerca de todo esto. Aquí ven una cúpula de imágenes, y don Marcos y doña Isabel contando lo que estábamos viendo, y hay la parte superior son todas las imágenes, o mejor dicho, los recuerdos, los nombres de las personas, y abajo, en el fondo, es una especie de... No es una especie, no, es un agujero enorme. Representa el mal, representa la oscuridad, representa la muerte. En la parte superior representa el recuerdo que nunca se nos debe de olvidar. Es de vital importancia recordar el pasado, no para vivir en el pasado, sino para poder vivir el presente como debemos de vivirla, con la sensación y con la sensibilidad y mirando al futuro. Pero no podemos olvidar que esto ha pasado en la historia, y ojo, es que sigue pasando, porque Gaza sigue siendo un campo de concentración. Yo he querido traer a don José y doña Isabel. Estamos en este momento en el Museo del Holocausto. El Museo del Holocausto está construido de una forma triangular, ya que estando dentro de ese triángulo se siente la presión o hace sentir la presión de las personas que están aquí. Al final del Museo del Holocausto, y después de ver todo lo que se pasó ahí, de la muerte de 6 millones de judíos, llegamos a un sitio
donde afortunadamente se pierde esa sensación de agobio y llegamos a la libertad de Jerusalén, que es lo que están viendo ahora mismo enfrente de ustedes. Este es el regalo que tuvimos de estar en la tierra de Israel, la libertad. Buenos días, buenas tardes, saludos. Estamos aquí en Israel, querida retaguardia espiritual de las FDI, y estamos pasando pues por el primer lugar que hay que pasar, que es el recuerdo del Holocausto, el recuerdo de la historia que lamentablemente se ha vuelto otra vez en estos días a repetir. ¿Por qué? Pues porque ese mismo procedimiento de gente malvada que hicieron con el pueblo de Israel se ha querido volver a repetir, pero como decimos, hay una esperanza para Israel, y esa es lo que siempre será para Israel. Por eso siempre gritaremos Am Israel Chai, a pesar de la presión, a pesar de que el pueblo de Israel siempre ha tenido persecución y han querido eliminarle. Aquí estamos pues celebrando que todavía está vivo, que vivirá por siempre. Muchísimas gracias a todos, y van a ver unas imágenes muy emotivas de todo lo que este nuevo museo, porque les recuerdo, ya hace mucho tiempo que vine, pero no había visto esta nueva construcción donada por miles o por familias judías que han tenido en consideración tener este emotivo recuerdo para que todas las generaciones de Israel no se olviden de todo lo que han pasado y de todo lo que pueden lograr y tienen preparado, que es la esperanza para Israel. Así como grita el himno de Israel, mientras haya esperanza, y esa es la esperanza que Israel vivirá. Am Israel Chai. Muchas gracias. Yo soy Israel. Yo soy Israel. Somos Israel. Ahí están los nombres de todos los campos de concentración, en esta sala del recuerdo, con la llama eterna. Estamos yendo a una zona en la cual vamos a visitar, si no me confundo, una parte en la cual se hace memoria de los niños que fueron asesinados durante el Holocausto. Vamos a entrar en un momento, y una plaza también aquí que lo conmemora. Esta es una historia que vamos a recordaros, pero ahora tomamos solamente las imágenes. Es una historia increíble de un maestro que cómo protegió a sus alumnos. La contaremos en otro momento ampliamente, pero al menos tenemos que tener recuerdo hoy que hemos estado y que estamos en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Esta es la entrada, que hace referencia al recuerdo de los niños que fueron asesinados durante el Holocausto. Lo que vamos a ver dentro es una sala impresionante, es oscura, tiene, creo, la última vez que, no lo digo de memoria, no lo recuerdo bien, creo que era 1 millón de luces, pero no estoy seguro del dato, luego se lo confirmo, pero son reflectantes, o sea, hay como espejos, y lo que se llega a ver es como si hubiera 1 millón de luces. Esa es la idea, pero se lo voy a confirmar un poquito más adelante. Aquí estamos entrando al Museo del Holocausto, que recuerda el asesinato de millones de niños. Vamos a escuchar sus nombres. Solomon Rück, 2 Jahre alt, Belarus.
Shane Lavoda, 17 years old, France. Alexander Pizarro, 3 years old, Ukraine. Hersh Malamed, 16 Jahre alt, Ukraine. Michel Vaille, 4 years old, France. Rochelle Krupnik, 3 years old, Romania. Georges Kuchman, בן 12, צרפת. סוניה מלאמד, 12 years old, אוקראינה. חיה בורחובסקי, 16 years old, Romania. Joisik Borchovsky, 12 years old, Romania. Estimados amigos, estamos en la salida del Museo del Holocausto, en la parte del Memorial de los Niños. Hemos visto una sala enorme. Yo creo, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, la última vez, creo que hace referencia a 1 millón de luces que están como reflectantes unas a otras. Es la memoria que tengo, pero se lo confirmaré. En realidad lo que hace es recordar, hemos escuchado los nombres, eso está constantemente, día y noche, repitiendo los nombres de los niños que fueron asesinados, para que no quede en el olvido. Doña Isabel. Sí, querida retaguardia espiritual de las FDI, amigos de este canal LTV, gracias por haber estado con nosotros y hemos estado recorriendo el Museo del Holocausto, una memoria para recordar, pero sobre todo no olvidar y no repetir. Estamos luchando mediáticamente para mostrar la realidad de Israel, la verdad de Israel y pues saber que esperanza hay y victoria también. Por eso, desde aquí, Am Israel Chai. Am Israel Chai. Hasta aquí, estimados amigos, impresionante, ¿verdad? Y bueno, esto es apenas unos minutos de lo que se puede ver. Hay que recorrer mucho tiempo, desde luego, para ver el Museo del Holocausto, pero es imprescindible que vayamos a verlo. Recuerden que tenemos un viaje preparado, propuesto para el próximo año, para febrero. Ya le daremos esta semana más datos. Ahora permítame pasarle con una señora, que ahora es una señora, es mayor, pero era una niña cuando el tiempo del Holocausto y ha compartido un testimonio, ya le digo, más que impresionante bajo mi punto de vista. Así que escúchela, por favor, la ponemos ahora mismo. ¿Qué pecado cometí yo para que Hitler me quisiera matar? Me llamo Irene Levkovich. Nací en Varsovia el 12 de diciembre de 1937. Como sabemos, los alemanes, la Gestapo, la SS, entró a Polonia y a Varsovia en septiembre del año 1939. Por lo tanto, yo tenía apenas 1 año y unos meses. ¿Qué pecado cometí yo para que Hitler me quisiera matar? Simplemente por el hecho de haber nacido judía. Entraron los alemanes y en el momento que entran a Varsovia, todos los judíos reciben una estrella amarilla donde dice judío y se los echa al gueto de Varsovia, que es un espacio donde se los llena de gente, no se les provee ni comida, ni bebida, ni cuidados médicos, con la esperanza de que se van a morir poco a poco. Mamá, papá y yo nos echan a un cuartito de 5x5 a los 3 con otra familia. Las actividades
de mi mami y mía era salir a la calle del gueto de Varsovia en busca de comida. Estábamos hambrientos, nos estábamos muriendo de hambre, de frío. La gente se moría de enfermedades, no había atención médica. Un recuerdo, estamos caminando por la calle, me agacho, levanto un pedazo de papel sucio y me encuentro con el esqueleto de un niño que estaba encogido así, y lo único que pude ver eran los huesitos del niño. No había sangre, no estaba sangrando, ahí estaba, esperando a que lo echen al basurero del gueto. Al volver ya a la casa, una multitud gritando al lado de la entrada a nuestro departamentito. Gritan: ¡ahí vienen! ¡ahí vienen! Entramos al departamento y ahí estaba mi padre echado en el piso de la cocina, sangrando, muerto. Mi mami dio un alarido, un grito que yo creo que se podría haber escuchado al otro lado del universo. Se tiró sobre él conmigo y al hacer este movimiento hacia él, por encima de él, mi codo se empañó de la sangre de mi papá. Esa fue la última vez que vi a mi padre. No sé dónde está enterrado, no tengo fotos de él, no tengo nada. Tengo solamente esa imagen de él echado en el piso, una camisa blanca, pantalón negro y schleikes que mantenían su pantalón. Alguien me sacó rápidamente de ahí y ahí me despedí de mi padre. Luego me dijo: mami, ¿vamos a la calle? Yo pensaba que vamos como siempre en busca de comida. Pues esta vez era diferente. Caminamos, pero esta vez caminamos no tan rápido como en las veces anteriores. De repente, en medio del gueto de Varsovia, mi mami se agacha, levanta una tapa, me tiró en el hueco, saltó ella y estábamos en la cloaca del gueto de Varsovia. Abrió otra vez una tapa, la levantó, ella saltó, me dio la mano para levantarme a mí y estábamos al otro lado de Varsovia, en la parte donde estaba prohibido para los judíos estar ahí. Abrió un portal, me metió adentro, abrió una puerta, nos empujó adentro, abrió un mueble y me dijo: amor, vas a estar aquí tranquila, no me vas a llamar, no vas a llorar, y si te portas bien, todo esto va a terminar rápido. La guerra duró 6 años, el mundo callaba, no había quien nos podía salvar, estábamos solos. Yo me denomino, según la historia del Holocausto, una niña escondida. Me pasé de armarios a armarios, de escondites a escondites, de casa a casa, con mi muñequita, hablando con ella en la oscuridad, cuchicheando para que no se me oiga. Mami me traía comida, me la ponía ahí, me puso ahí una basenica para mis necesidades y así pasé la guerra. Cuando yo hablo, que yo hablo en nombre de 1,5 millones de niños que como yo nunca podrán hablar. Mayor de 21 años está en este momento en el ejército de Israel, defendiéndome a mí y a todos los que me rodean, para que yo pueda vivir en un estado libre, democrático. ¿Qué le ha parecido? Más que impresionante, ¿verdad? He escuchado algunos comentarios, he leído algunos comentarios que decían esto es como lo de Gaza, sí. Por eso hacíamos esa referencia y esa pregunta. Esto es de vital importancia que se conozca. Por eso, y dispénseme que insista, por favor, compártalo. Compártalo porque estas cosas no son ampliamente difundidas. Es más, todo lo contrario, se tratan de ocultar. Así que, si usted tiene un corazón sensible y lo tiene, porque está en este canal,
compártalo hasta la saciedad. No se preocupe lo que piensen, más bien preocúpese o preocupémonos de lo que piensa el Eterno de nosotros. Le paso con don Marcos, también hace referencia a este día. Don Marcos, por favor, adelante. Hola amigos del canal, espero estén todos bien. Como les comenté ayer, hoy es el día del Holocausto que se celebra aquí en Israel. A las 10 de la mañana han sonado por 2 minutos las sirenas para un recuerdo a las personas, a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Y respecto a esto, les quiero reseñar una opinión aquí que hay del señor o del doctor Shmuel Rosenman, que es cofundador y presidente de la Marcha Internacional de los Vivos, que es una experiencia educativa inmersiva sobre el Holocausto que trae a personas de todo el mundo a Polonia para explorar las raíces del prejuicio, la intolerancia y el odio. Él comenta que el pasado nos advierte y debemos escucharlo. Nos encontramos en una encrucijada crítica, educación o extinción. Quienes olvidan el pasado están condenados a revivirlo, por lo que la lucha por preservar la memoria del Holocausto es imperativo moral. El mundo conmemora 80 años desde la liberación de los campos de exterminio nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero persiste una pregunta: ¿realmente derrotamos el mal? Puede que los nazis hayan sido vencidos, pero el mismo odio ciego que avivó las llamas de los crematorios no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de forma. Este año 80 sobrevivientes del Holocausto de Israel y de todo el mundo, muchos de ellos nonagenarios, participan en la Marcha de los Vivos en Polonia. Son los últimos testigos vivos de los horrores de los campos de concentración, del hambre, la humillación y el asesinato en masa. Son portadores de las últimas brasas de la memoria, la voz final que transmite la antorcha del recuerdo a la siguiente generación. A medida que el tiempo avanza, ellos también avanzan hacia la desaparición. Y cuando esa voz se desvanece, también se desvanece la advertencia. ¿Estamos preparados para un mundo en el que nadie puede decir yo estuve allí? Esto no es solo una cuestión histórica, sino existencial. El antisemitismo no ha desaparecido. Ha migrado de las calles a las redes sociales. Ya no se propaga a través de emisoras de radio y carteles, sino a través de publicaciones y comentarios en Facebook, TikTok e Instagram. Antaño los judíos eran odiados por lo que eran. Hoy somos odiados por lo que representamos. El odio ya no lleva una estrella amarilla ondeada a la bandera israelí. Estudiantes judíos son agredidos. Universidades boicotean a Israel. Carteles antisemitas aparecen en las principales ciudades del mundo. El veneno crece y se extiende. Nos encontramos en una encrucijada crítica. Como he dicho antes, educación o extinción, la lucha por la memoria no es ceremonial, es una batalla por los valores, la identidad y nuestro futuro. Combatir el antisemitismo no es solo una causa judía, sino una prueba de los valores universales de la humanidad. Cuando el recuerdo del Holocausto se desvanece, también lo hacen sus lecciones. Quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. En el 2025, en una era de información accesible, las mentiras se propagan más rápido que nunca y la ignorancia se ha convertido en un arma. El nunca más se sustituye cada vez más por
quizá no ocurrió. La lucha por recordar es un imperativo moral. La educación sobre el Holocausto es una lección de humanidad. Es un llamado a reconocer nuestra responsabilidad compartida. Para combatir el odio, la educación debe comenzar desde el jardín de infancia, inculcando los valores de la tolerancia en las escuelas y garantizando que las universidades no se conviertan en focos de incitación. Un sistema escolar que enseña historia, el terrible costo de la indiferencia y los valores de la democracia y el respeto mutuo es la única manera de garantizar que las generaciones venideras, las generaciones futuras, no repitan los errores del pasado. Esta es la batalla que define a nuestra generación. Comienza en el aula, continúa en casa y exige una acción global para construir un futuro mejor. Solo entonces, quizá el odio pueda dar paso a la esperanza. Por otra parte, esto se los comento porque es, como ya he dicho, el día del Holocausto. Han salido noticias muy rápidas hoy de que Egipto propone una nueva tregua de 5 años entre Israel y Hamás. Esto es de esta mañana. La propuesta implicaría la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de un número mutuamente acordado de prisioneros palestinos, según se informa. Egipto habría preparado una nueva propuesta para un acuerdo de alto el fuego sobre los rehenes que se espera sea presentada a Israel y Hamás a finales de semana. Según el informe del jueves del canal de propiedad saudí Ashrak News, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Según el informe, la nueva propuesta satisfará las demandas de Israel y de Hamás de manera equilibrada y tendrá como objetivo establecer un acuerdo, una tregua a largo plazo entre las partes que potencialmente podría durar entre 5 y 7 años. Para garantizar una tregua entre las dos partes, el acuerdo implicaría garantías de las partes regionales e internacionales para asegurar el cumplimiento de, como es de suponer, de las obligaciones que serían unas obligaciones mutuas. La nueva propuesta fue preparada por Egipto en consulta y coordinación con Qatar, big deal, y la actual administración estadounidense, afirmaron las fuentes de este informe. Egipto, Qatar y Estados Unidos. Según las fuentes, una vez alcanzado un acuerdo marco, se restablecerá la situación sobre el terreno y se detendrá todas las operaciones militares. La ayuda humanitaria y de socorro se introducirá de acuerdo con el protocolo internacional. Yo ese protocolo internacional lo desconozco. Y las demandas de Hamás e Israel. Las propuestas implicarían la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por el grupo terrorista a cambio de un número mutuamente acordado de prisioneros palestinos. El informe enfatizó que el acuerdo estaría supeditado a un alto el fuego inmediato y completo, una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, el inicio del proceso de reconstrucción de Gaza y el levantamiento del bloqueo impuesto desde el 2007. Israel, a cambio, espera que Hamás declare su compromiso con un cese del fuego de 5 años y que el grupo terrorista ya no tenga el control de la franja de Gaza, lo cual particularmente dudo. Estos son los puntos básicos de este acuerdo. Yo no creo que este sea un acuerdo completamente... Yo creo que se podrían tomar partes y partes del acuerdo,
pero no creo que Israel vaya a firmar un acuerdo de esta forma, siempre y cuando Israel se tenga que retirar y dejar de nuevo a toda, digamos, la mitad de la cúpula o la cúpula que queda de Hamás en Gaza, y que Gaza sea la que controle, que Hamás sea la que controle Gaza. Dudo mucho que eso Israel lo acepte, pero miren, hay mucha presión por parte de la sociedad israelí para que Israel dé un paso y libere a todos los rehenes, tanto vivos como muertos, lo antes posible. Esta es la situación en este momento, en el día de hoy. Esperemos que mañana tengamos noticias más concretas. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV. Muchas gracias, don Marcos, por esta descripción y esta claridad de información. Don Isabel, adelante. Estamos en esta sección que hemos denominado El mejor vino se sirve al final. Adelante. Shalom, shalom, amigos. Ha sido tremendo, ¿verdad?, el día de hoy. Estas imágenes fueron para nosotros. Desde siempre personalmente ha sido un tema muy recurrente en mi vida. Cuando yo era joven, tendría 15 años, de verdad, encontré un libro que hablaba acerca de una familia en Holanda, una señora llamada Corrie ten Boom, que era cristiana y se preocupó de esconder a las familias judías. Y ese tema me impactó su testimonio, y desde ahí empecé a buscar todo lo que era en relación a lo que pasó en el Holocausto, en la Shoah. Me encanta la historia y estuve viendo todos los temas, y desde ese tiempo hasta ahora ese ha sido un tema que me ha tocado mucho el corazón. Y cuando don Marcos nos preguntó qué lugar era el primero que queríamos visitar para ir preparándolo, porque saben ustedes que hace unos días, realmente hace poco que hemos regresado de Israel, pues no lo dudé y dije, yo quiero, el primer lugar, ir al museo, al recordatorio de todas esas personas y mostrarles el respeto que se debe, porque entrar a Israel sin mostrar el respeto a todas aquellas personas que por su muerte, por sus asesinatos, lograron el Estado de Israel, porque eso fue la consecuencia de todas sus muertes, fue que pudieron, fíjese, qué doloroso, ¿no? Y a la vez, pues como es siempre en Israel, siempre hay una noticia terrible, pero siempre hay una luz que alumbra, y todo este terrible dolor dio como alumbramiento al Estado de Israel. Y como no, tenía que mostrar el respeto a todas aquellas personas que pagaron el precio. Esas personas maravillosas, esas generaciones enteras que podrían habernos dado tantas cosas. Fíjese si este pueblo pequeño nos ha dado tantas cosas buenas en todos los aspectos. Imagínense si todas estas personas hubieran vivido. Pero mire, así es, y el mal sigue, como decía don Marcos, no es que se ha terminado con el mal, y parece que todo se repite, pero hay algo que me ha asombrado, que nunca hubiera imaginado que en ese tiempo en el que yo siempre he estado pendiente del sufrimiento de Israel, que ahora, a mis años, pudiera tener esta oportunidad, junto con todos ustedes, de poder defender aquello que siempre he amado desde que era joven. Y eso para mí ha sido un privilegio, un honor, y siempre estaremos con Israel. Porque mire, no es simplemente saber conceptos de la historia, de lo que pasó, sino entrar en ese pueblo con ese sufrimiento, y como decimos, yo soy Israel, que aquello que han sufrido sintamos el mismo dolor, aunque evidentemente sería para mí irrespetuoso poderse igualar, pero por lo menos acercarnos un poco y decirles, mire,
estamos con ustedes. Vamos a hacer todo lo posible para poder mostrar al mundo quiénes son ustedes, la verdad de lo que les ha pasado. Y mire, hay muchas familias, como le cuento, y si tienen ustedes oportunidad de ir a Holanda, hay un museo para esta familia que comentaba al principio, la familia Ten Boom. Solamente una persona, Corrie, fue la única sobreviviente. Toda su familia murió también en los campos de exterminio. Pero mire, murieron con una determinación de amar al pueblo de Israel que, como decía don José esta mañana, el tiempo mejor invertido en nuestra vida es el poder defender a Israel, porque defendiendo a Israel defendemos la humanidad, defendemos esos valores que diferencian a Israel de cualquier otro país. Miren, son una familia. En nuestros países ha habido situaciones terribles, ha habido guerras terribles, pero ustedes me dirán, no tenemos ese mismo sentimiento que tiene el pueblo de Israel como uno, como familia. Y eso es lo que le hace diferente. Por eso mucha gente, solamente hay dos opciones con Israel: o le amas o le odias. No hay término medio, porque así es, o hay mal o hay bien. Hay un lugar en el que tenemos que estar en la historia, o estamos con Israel o estamos en contra de Israel. Y eso las personas tienen que entenderlo, porque, como les digo, los enemigos de Israel son también nuestros enemigos. Y algo que me sorprende, y por eso también admiro al pueblo de Israel, y creo que ustedes también pueden verlo, pero se han dado cuenta que ninguno de los testimonios, y les digo, he visto cientos de testimonios, ninguno tiene una palabra de venganza ni de odio. ¿Se han dado cuenta? Solo tienen dolor y solo tienen amor por sus seres queridos. Están orgullosos de que sus nietos, de que sus bisnietos estén defendiendo a su país, porque ese es Israel. Es un país que quiere defenderse, no atacar. Por eso a veces me hace pensar que son como, perdonen por el símil, ¿no? Pero cuando se dice en la Escritura que son como corderos, es verdad. ¿Cómo es posible? Yo sé, ha habido momentos y manifestaciones de lucha en el pueblo de Israel, pero la mayoría eran gente que se dejaban llevar, se creían que iban a estar trabajando y eso me hiela la sangre, me deja impactado. Tuve la oportunidad de ir a Alemania y de hablar con gente alemana, gente mayor, y yo les comentaba, ¿ustedes recuerdan cuando sus vecinos les sacaban de las casas? Y algunas personas mayores recordaban sí, y yo les preguntaba, ¿pero ustedes qué hacían? No, pues les dejábamos. Digo, pero ninguno luchó por su vecino, vecinos que vivían con ustedes, que estaban enfrente en sus casas, y decían no, o sea, totalmente fríos. Y solo algunos pocos, no puedo decir que todos, pero algunos sí nos decían, cuidado, no digan ustedes que son judíos en algunos pueblos. Fíjense hasta qué punto puede ser un pueblo frío. Por eso digo que a veces no es tanto, y perdone y discúlpeme, que no es tanto en el sentido de que puedas decir es que yo soy culto, yo sé mucho de historia, el que te pueda librar de un sentimiento antisemitismo. Es el corazón, el que a qué nivel tienes tú al otro, qué nivel tienes tú de valor por el que tienes a tu lado. Porque fíjese, estas personas eran sus vecinos, las casas eran al lado y nadie hizo nada. Algunos por miedo, otros los escondían por dinero, y hubo unos pocos, sí, unos pocos valientes que dijeron no, yo voy a ayudarles, y algunos pagaron con su vida. Por eso hoy tenemos la oportunidad de ser de esos pocos, pero ahora somos muchos, somos miles y tenemos esa oportunidad. Fíjese, es que yo le digo, es que es un privilegio. Por eso cuando yo a ustedes les agradezco el que estén aquí, de verdad que no lo digo para que ustedes me den like y me digan uy y nos digan cosas bonitas y aumenten nuestro canal. No, es que para nosotros es tan importante el poder encontrar personas que amen a Israel, que no solamente quieran informarse,
sino que estén dispuestas a poner unas palabras tan hermosas como ustedes las ponen y podamos sentir que estamos haciendo familia y que podemos sentir ese dolor que tiene Israel. Cuando estábamos en el museo del Yad Vashem, cuando estábamos dentro de esa cúpula y donde al mirar hacia arriba veíamos todas las fotografías de esas personas, nos embargó un dolor tan tremendo, y al lado había unas chicas, unas soldados jovencitas, y nos daba vergüenza. A mí me hubiera encantado abrazarlas y decirles que estamos con vosotros, pero una de ellas miró la camiseta que llevaban y ponía "Yo soy Israel", y me miró y parece que lo entendió, y me miró y se sonrió, y yo le hice así con la mano como diciendo "estamos con vosotros", pero tenía unas ganas de abrazarla, pero dirían "esta señora está loca", pero ese es el sentimiento que debemos de tener por el pueblo de Israel. Como les digo, visitar Israel es muy bonito, hay muchos monumentos, hay muchos descubrimientos arqueológicos, pero mire, lo más importante es ver que esos huesos secos están viviendo en el pueblo de Israel. Cuando vaya usted a Israel, verá que hay edificios nuevos, rascacielos, verá el horizonte de Tel Aviv y verá que estará lleno de rascacielos, verá barrios donde hay obras nuevas, donde hay una cantidad de grúas, porque está todo en construcción. Eso es Israel. No se queda en el dolor, sino que recuerda, no olvida el dolor, pero mira hacia el futuro. Y eso es lo que el ser humano deberíamos de hacer, porque hay un mundo que podríamos construir maravilloso, donde todos cabemos. Y eso tenemos que enseñárselo sí a nuestros niños, pero cuidado, porque también existe el mal, y también tenemos que enseñar a nuestros hijos a defendernos contra el mal y no dejarnos llevar como corderos. Es tiempo de ser. Estimados amigos, lamentamos el corte que ha sido, no sabemos por qué, a alguien no le está gustando el programa. Seguro que a alguien no le está gustando, pero vamos a acabar con dos cosas. A ver si nos sale. Una, encendiendo estas luces de recuerdo, estas velas. Las vamos a poner aquí y recordarlas. Perdón, alguien dice el enlace para el viaje por Israel. No se preocupe. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner un momentito. Encendemos esta luz de recuerdo. Ya digo que no... Por todos los niños que fueron asesinados en la Shoah y por todas las personas mayores que fueron asesinados en la Shoah. Bendita sea su memoria. Pues, estimados amigos, vamos a dejar estas luces en la mesa, recordándolo, y vamos a pasar a concluir. Don Isabel lo va a poner en la mesa. Y mientras tanto, se está oyendo, me dicen, ¿verdad? Bueno, no tengo yo referencia, no la tengo yo aquí de que se esté oyendo, pero me alegro que se esté oyendo. Le pongo a ver si se oye el anuncio del viaje. Me están pidiendo lo que lo ponga, por favor, si es que se ha descompensado todo el programa. Se nos ha descompensado. A ver si lo pueden escuchar ustedes. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos. Bueno, esto es lo que hemos podido hacer. No hemos podido hacerlo. Pero todos los días lo vamos a anunciar. Sí, pero no se preocupen que está todos los días anunciado. Así que nos despedimos con estas imágenes y rogando una vez más que nos dispensen. No sabemos qué puede haber pasado porque tenemos unos aparatos que son de tensión para que si se va la luz pues puedan funcionar durante unos minutos. Pero es que se ha ido completamente toda la energía de todo el edificio, los ordenadores, totalmente. Bueno, yo creo que evidentemente tiene que ser algo o alguien que no quiere que esto se comunique.
pero les ha salido mal, porque me sorprende además que en YouTube sigue adelante y lo voy a revisar después, pero va a ser un corte seguramente breve, porque creo que lo que pasa en YouTube es que si se corta, como que se para, y cuando se vuelve a reactivar se sigue viendo, o sea que no creo que ni que se note, pero sea como sea, nos despedimos de todos ustedes, dándoles gracias, y nos vemos, si el cielo lo permite, pues es que ya no sé ni dónde poner aquí, se ha descompensado. Todo lo que tenemos puesto aquí se ha descompensado. Bueno, un fuerte abrazo para todos, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana, si el cielo lo permite. Las dos frases. A las dos frases hay que decirlas. Pase lo que pase. Y una es: en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra frase ineludible es: Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Un saludo, espero que funcione la despedida. Si no, nos quedamos aquí hasta mañana. Un fuerte abrazo.